Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo programa de Zona Agro, como siempre, haciendo el recorrido en torno al sector productivo, al campo, el ámbito primario en general, para conocer cuál es la realidad, cómo el clima está afectando, cómo están las principales producciones y de acá hacer una proyección a lo que puede darse a fin de año, para el año que viene, porque como siempre lo menciono en cada espacio, es importante conocer cómo está el sector primario, porque dependiendo si está bien o mal, esta situación se traslada y se siente el impacto en el sector secundario y terciario. Por ende es tan importante hacer ese seguimiento. En este caso hablamos un poco de cómo está el cultivo del maíz, cómo está el clima y por sobre todas las cosas cómo están determinadas zonas del país y las experiencias que tenemos por parte de los productores. Para eso lo tenemos a un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su tiempo en esta tarde. Nos acompaña Flaminio Núñez, él es productor y hablamos un poco del maíz, cómo está en esta época del año. Don Flaminio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, espectacular estamos. Gracias por su tiempo. Don Flaminio, explíquenos un poco, ¿qué tal el clima para lo que sería el cultivo del maíz? Ese amigo espectacular estaba. Con buenas lluvias estamos hasta el momento, el crecimiento está bastante bueno. Ojalá que continúe así porque principalmente todos los cultivos dependen de la lluvia y hasta el momento, gracias a Dios, estamos con buen clima favorable para que el producto que estamos con el principal para nosotros, que es el maíz, está en óptimas condiciones. Ujú. ¿Para cuándo y esperando la cosecha, don Flaminio? Y realmente depende de la época que se sembró, porque se sembró los primeros días entre septiembre, fin de septiembre y los primeros días en octubre. Entonces, el maíz tiene un ciclo aproximado de o sea, de 4 meses a 5 meses, dependiendo de para qué uso también, porque acá nosotros principalmente lo usamos para el ensilaje. Eso es nuestro o sea, el voluminoso para la producción de leche usamos el maíz, ¿verdad? Entonces, en 110, 115 días portamos para el ensilaje. Ujú. Para baladeados y alimentación de animales en general también se utiliza, ¿no? Y el maíz es la base, o sea, el maíz es la base principal de la energía para la alimentación de la vaca, ¿verdad? Entonces, el año pasado tuvimos problemas de la helada por el tardío de la siembra y eso, entonces el repunto del precio se fue al aire. Entonces, hasta el momento estamos sintiendo eso porque el balanceado y todos los productos derivados del maíz sufrió un incremento de precio más del 100%, que digamos, porque sufrimos nosotros ahora mismo por el alto precio, ¿verdad? Es así, total. Entonces podemos decir, don Flaminio, que si el clima acompaña y tenemos buena cosecha, ya para el año que viene los precios podrían volver a estabilizarse. Cuando el maíz, cuando se planta nuestro sistema de trabajo, ¿verdad? Particular del Paraguay, el maíz lo que se planta es la safriña. En la zambra principal se planta principalmente la soja y después se planta el maíz en safriña. Y yo pensando, creo que dependiendo del clima como estamos, fin de enero ya vamos a cosechar en algunas parcelas y de ahí empezar a plantar lo que es el plantío fuerte del maíz. Se plantó un poco este año en zafra normal, ¿verdad? Que digamos que es normal, se plantó poco, pero lo principal se viene en safriña realmente. Ujú. Es así totalmente. Don Flaminio, en base a esto habíamos leído recientemente de que se proyecta por parte de Estados Unidos que Paraguay se vuelva a entrar en un top de grandes exportadores de maíz. ¿Usted a su consideración por parte de la cuestión climatológica piensa que podemos llegar a estos números que están estipulando desde los grandes entes internacionales? Y creo que sí, porque creo que estamos en buena época que plantamos la soja, ¿verdad? Por eso te digo que plantamos en épocas ideales para poder plantar en enero y febrero, porque pasando los febrero plantar en marzo ya es un riesgo como hicimos el año pasado y tuvimos grandes golpes por la helada y las demás cosas, porque el maíz depende mucho del sol, entonces si tardamos en plantar entonces llevas más días en madurar y como el año pasado tuvieron problemas en eso porque llevó a tardar mucho más de lo normal para poder cargar los granos y para poder cosechar.
Es así, don Flaminio, ¿cuánto es el rinde en promedio que tenemos en torno al maíz? Cuando tenemos buen clima, cuando se cultivan buenas épocas. Y realmente estaría, yo creo que estaríamos entre 4.500 a 6.500, algunas otros más, algunas parcelas más de rinde más, dependiendo de cómo se trata, porque el maíz, por ejemplo, exige mucho el nitrógeno, preparación de suelo, y entonces depende del empeño y del, ¿cómo se dice? Cómo se gasta también para poder producir, porque exige mucho de exigencia de suelo, preparación de suelo, abono y las demás cosas, pero tiene potencialidad el maíz, porque he llegado a escuchar que esta zona en algunas partes cosecharon hasta 10.000 a 11.000 kilos por hectárea de algunas parcelas, no grandes, ¿verdad? Pero se está llegando a eso, pero eh, el maíz, el cultivo del maíz está un poco más atrasado que la soja. La mayor parte, la tecnificación y la implementación de tecnología se está usando en soja y en segundo lugar está el maíz. Pero cada día estamos mejorando porque se ve el maíz, la potencialidad y la bondad que tiene y también como el mercado que tenemos puede ser que sea el segundo o el tercer grano principal que tengamos, ¿verdad? Porque el maíz tiene potencialidad, porque yo participé en un charla, en un congreso acá en Caguazú, que en otros países está llegando a 30.000 kilos por hectárea, algunos pasan, dice. Entonces nosotros estamos muy lejos, pero no obstante podemos mejorar muchísimo porque tenemos buen suelo y estamos empezando a economizar y que a la producción del maíz, ¿verdad? Entonces, Categóricamente. don Flaminio, en promedio 4.500 kilos por hectárea es el rendimiento que está teniendo el cultivo del maíz aquí en Paraguay. En comparación a otros países primermundistas todavía nos falta mucho camino, pero con mucho trabajo, innovación de por medio de tecnología podríamos llegar en algún futuro. Y así, yo pienso así, pero Ujú. no, según los especialistas que vinieron, eran de México, de mexicanos, eran. A ver ahí, don Flaminio, perdimos un segundo su señal, esperamos un A momento. ver si retorna la cuestión climática también que nos está ayudando mucho, las conexiones a internet como usted ya sabe, también por un lado tenemos una herramienta espectacular como es la conexión vía internet, pero también tenemos estas desavenencias del tiempo. Ahí lo tenemos de vuelta, estamos volviendo con la señal, don Flamilio, le perdimos por un segundo, ahora lo estamos viendo y escuchando de vuelta. Ya. No, como te digo, que el orador que dijo que en México utilizaban tecnología y trabajo de años, pero nosotros estamos encaminando, ¿verdad? De poder seguir esos trayectos para poder aumentar, pero yo creo que podemos mejorar bastante cada año más porque estamos viendo que el maíz es el grano fundamental para poder producir huevo, leche, carne y muchas cosas más que depende del maíz. Entonces, el maíz se vuelve un grano fundamental para nuestro país y para qué no decir para el mundo, ¿verdad? Porque podemos exportar calidad también en grano porque estamos logrando. Es así, Don totalmente. Flaminio, su consideración, ¿qué nos falta entonces para dar un paso más importante? ¿Más tecnología, innovación, apoyo del gobierno quizás para visibilizar mucho más a este sector? Y realmente yo creo que influye todo un poco, porque yo estoy formando la Coordinadora Agrícola de Paraguay, miembro titular acá de Regional Caguazú, y la coordinadora está implementando una implementación del cultivo del maíz que para poder implementar con los pequeños productores, que es la Batiquía Guinaldora. Y eso es lo que se está haciendo, lo que el productor pequeño que lo está haciendo y viendo y palpando hoy día, yo creo que de eso va a depender mucho el éxito de mañana, porque la paradigma que se tiene y la idea que se tiene con la semilla MG alguna vez está en manos de los grandes productores y se escapa de los pequeños, pero hoy en día estamos encaminando, se está haciendo el enlace, se está buscando de que los pequeños productores, por ejemplo,
tiene potencialidades y que pueden trabajar a la par con los grandes y lograr grandes resultados, porque el maíz tiene potencialidad y depende mucho del suelo, de ahí sale todo. Entonces se tiene que cuidar la tierra, mejorar, manejar, hacer rotación de cultivo y usar. Yo creo que se tiene que corregir el suelo, porque lo mayor principal que tenemos es la acidez del suelo y no se aprovecha la potencialidad del suelo. Entonces faltaría más tecnificación, más técnico y que podamos poder producir en pequeñas en fincas cantidad y calidad. Es así, importantísimo lo que menciona don Flamilio, más Por tecnificación. supuesto, abocar a la innovación y a la calidad del cultivo. Le consulto lo siguiente, no sé si maneja algún promedio de cuántas hectáreas de maíz se cultivan a nivel país aproximadamente. Por el momento te mentiría cuánto sería hoy día, ¿verdad? Pero siempre a través de la UGP manejamos siempre el cultivo o sea, después de una vez que se planta y todo eso. Pero hoy mismo no te mentiría decir cuánto sería que hoy se está plantando, ¿verdad? Pero en la Batiquea de Inaldora, por ejemplo, te menciono que ¿cómo se oxigenaría lo primordial de los pequeños productores eh, para poder ya para su uso para poder eh, alimentar sus animales, porque en forma general, por el momento no tengo datos, realmente, sinceramente. Es así, totalmente importante de todo. Esa percepción que nos da don Flamio. Entonces podemos hablar a grandes rasgos del potencial que tiene el maíz y por supuesto podemos llegar a posicionarnos a nivel regional inclusive porque tenemos suelo de calidad y producto de calidad. Realmente, suelo depende mucho de la utilización nomás, del cuidado cómo manejar y cómo manejar realmente, porque hoy en día la agricultura de precisión está tomando su espacio y se está adoptando entre los grandes. Yo creo que enseguida se va a adoptar también el mediano y el pequeño, y de eso dependería mucho para poder posicionar el maíz como uno de los principales, ¿verdad? Yo creo que estamos en buen camino, pero se tiene que implementar más, se tiene que implementar más. Es así. Flaminio, ¿cómo está la UGP actualmente? ¿Cómo estamos desde el gremio? Y realmente yo creo que estamos fuertes más que nunca, porque vemos que el resultado y el acompañamiento que tiene a la par al productor, yo creo que el ingeniero es un gran líder y un gran conocedor del ámbito que es la producción y nos sentimos acogidos a través de él, ¿verdad? Porque en estos últimos tiempos la zona productiva tuvimos muchos problemas y tenemos muchos problemas todavía, problemas en cuanto a fumigación, invasión y lo demás cosas. Y yo creo que la UGP hoy en día está mucho más consolidada y fuerte. Yo creo que va a seguir siendo el pilar fundamental para nosotros, ¿verdad? Para la producción que digamos. Eso es importante. Pero ahora, don Flaminio, redondeando un poco lo que mencionábamos al principio, esta primera etapa de cultivo de maíz, lo que sería para la safriña, que arrancó en septiembre, octubre, si mal no recuerdo me decía, esto para los primeros meses del año que viene estaríamos teniendo los resultados, ¿no? Así mismo, dependiendo de qué sería el uso. El ensilaje yo creo que estaríamos en enero, pero para el grano estaríamos entre marzo, entrando marzo, fin de marzo, dependiendo. Yo creo que este año, dependiendo para qué uso, empezaríamos a tener maíz entre enero y marzo, ¿verdad? Perfecto. Don Flaminio, la cuestión climatológica, ¿cómo usted está viendo? ¿El clima está acompañando? ¿Puede ser prometedor esto? Y realmente sí, porque desde que empezamos la siembra de soja, como te digo, en septiembre llovió bastante bien, en mediano, segunda quincena, octubre, este noviembre estamos con buena lluvia,
el crecimiento del maíz está óptimo, está lindo. Yo creo que si sigue así, yo creo que los que hay maíz, lo que se plantó, yo creo que va a haber un buen rinde este año. Excelente. Realmente, excelente información, excelente perspectiva que tenemos al respecto. Don Flaminio, más que nada queremos agradecerle por su tiempo en esta tarde, conocer cómo está el campo, conocer cómo están los principales cultivos, hablando con aquellos que están en el campo, que están produciendo actualmente. Es importante tener la voz de los protagonistas y por eso, bueno, agradecerle más que nada por este espacio y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, depende de ustedes, porque es un placer acompañarlo el sector productivo, porque el campo produce, Paraguay crece. Ese es nuestro lema y yo creo que el Paraguay se conoce de todo el mundo por la producción y entonces tenemos que abocar a la producción y tecnificar y mejorar cada día más. Y gracias por usted. Es así, categóricamente. Muchísimas Don Flaminio, así lo teníamos con nosotros. Él es productor, Flaminio Núñez, hablando un poco del cultivo del maíz, cómo está la época, cómo está acompañando el clima y según lo que nos mencionaba el profesional que trabaja en el campo, esto podríamos tener rendimiento positivo, estos márgenes positivos, inclusive como ya lo decía el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, podría llegar a darse inclusive este ingreso de Paraguay a este top global de mayores exportadores de maíz. Ellos están estipulando de que se llegue a las 2.7 millones de toneladas para el año 2022. Habría que ver realmente si el clima, si el suelo y las condiciones acompañan a estas estimaciones por parte de los Estados Unidos. Pero bueno, con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos agradeciendo la compañía y la preferencia que nos dan en cada tarde. Será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es